Se llama Mediación en el abordaje de conflictos a cargo del licenciado Javier Padilla Ojeta. El licenciado Padilla es abogado de Ciprosimeca, es notario público con 21 años de experiencia profesional, es licenciado en Derecho de la Universidad de San José, es notario público de la Universidad de San José, ha sido litigante con experiencia en procesos judiciales, laborales, contenciosos administrativos, constitucionales, posee más de 12 años de experiencia en la defensa de profesionales en ciencias médicas, entre los cuales se encuentran casos que ha llevado de médicos, microbiólogos, psicólogos, farmacéuticos, odontólogos, además de ser mediador y conciliador certificado con experiencia en solucionar todo tipo de conflictos legales en materia laboral, disciplinaria y administrativa. Además cuenta con amplia formación en cursos tanto de participación como seminarios en diferentes temas relacionados al derecho laboral, judicial, médico, resolución de conflictos, entre otros. Entonces, a continuación, le damos la bienvenida al licenciado Padilla. Licenciado, muchísimas gracias por esta charla que nos va a dar el día de hoy. Bienvenido. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Radilla. Y bienvenidos a todos. Qué dicha que se pudieron conectar el día de hoy. En realidad, la charla que yo voy a dar el día de hoy para mi gusto, es sumamente sencilla, es muy simple, pero sí quería más o menos que ustedes tuvieran ciertas ideas de lo que se encuentra propiamente normado en Costa Rica, para que eso ustedes lo tomen como un punto de partida en cada uno de sus vidas, porque no les puedo decir centros de trabajo porque el abordaje o la mediación de conflictos no solo operaría en el sector del trabajo. ¿Me explico? ¿En qué consiste lo que es el abordaje o la mediación de conflictos? La mediación de conflictos es un proceso en el cual una persona mediadora, ajena a la situación del conflicto y que no tiene intereses personales, busca que aquellos que tienen el problema logren llegar a un acuerdo que les sea satisfactorio y bajo criterios objetivos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones y en la vida de uno siempre quiere tener la razón. Es como un fin, no sé por qué, desde que uno nace, tiene esa sensación o esa búsqueda de que siempre tiene la razón. Sin embargo, en un tipo de mediación, aquí no se trata de que quién tiene la razón y quién no. Aquí ambas partes logran ganar en sus objetivos, ¿verdad? Seguidamente, ¿cuándo es posible aplicar el abordaje o la mediación de conflictos? Bueno, este instituto como tal, ustedes lo pueden aplicar para cualquier situación de su vida. Puede ser, por ejemplo, en casos de alguna controversia en el trabajo, en alguna empresa donde ustedes tengan, en materia civil, familiar, escolar, tránsito. Es innumerable la cantidad de situaciones por las que uno perfectamente puede llegar a una mediación de un conflicto, y todo siempre va a depender de tener la mentalidad abierta, ¿verdad? Porque eso es como un punto de partida muy importante, en razón de que no es, digamos, no es lo que se quiere, lo que se logra en un juicio, por ejemplo. En un juicio usted presenta las situaciones ante un juez de la República, y si usted está amparado por la ley, a usted el juez le va a decir si usted tiene razón o no la tiene. Entonces, acá propiamente usted puede aplicar la mediación de un conflicto en cualquier tipo de situaciones, sin incluso mediar un juez, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra regulada la mediación de conflictos? Bueno, propiamente en Costa Rica, afortunadamente, existe la ley 7727, que es la ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, que se encuentra vigente desde enero del 98. Esta ley
debo decírselos, es algo, o en su momento fue algo muy novedoso, en razón de que la ciudadanía o la población costarricense estaba con la mentalidad de que cualquier situación, cualquier conflicto que se pudiera tener, usted necesariamente tenía que acudir a los estrados judiciales para poder solventar un problema que tuviera en cualquier rama. Entonces, esta ley propiamente vino a cambiar el paradigma que existía en Costa Rica y a partir de ese momento tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué alcances puede tener la mediación de conflictos? Bueno, en primer lugar, es un método válido para dar por terminado un conflicto o dar por terminadas diferencias entre cualquier ciudadano. Este acuerdo propiamente se le otorga los alcances propiamente de carácter de cosa juzgada material, como que si fuera ante un juez de la República, y ejecutoriedad inmediata. ¿Qué es lo que significa? Que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial en firme. Entonces, de ahí que esto es sumamente válido e importante, aparte de que el tiempo que ustedes pueden tardar en presentar un proceso judicial, en que el juez falle, en que el juez dé audiencia a las partes, y todo esto, desafortunadamente, el principio o el derecho fundamental de justicia pronta y cumplida, tal vez uno no lo ve. ¿Me explico? En cambio, en una resolución o un abordaje de conflictos donde exista la mediación, esto es sumamente más rápido. ¿Cuáles son las ventajas propiamente de la mediación de conflictos en relación con la justicia tradicional? Bueno, en la justicia tradicional, las partes se confrontan entre ellas, mientras que en los métodos RAC, que es esta ley que les comento, las partes cooperan. En la justicia tradicional, los métodos son muy rígidos, como les dije. ¿Por qué? Porque tienen que adecuarse a todo lo que diga la ley. Y si la ley no dice algo, no se puede hacer. En cambio, en una mediación de conflictos es flexible, ¿verdad? Es dependiendo de que a las partes les sirva a ambas, que se puede hacer, obviamente, mientras sea legal. La justicia tradicional es totalmente impersonal. Se supone que al juez de la República no le importa, no debería de interesarle quiénes son las partes que se están confrontando. En cambio, en los métodos RAC, al ser propiamente en una mediación, es personal totalmente, ¿verdad? En la justicia tradicional, usted gana o pierde, ¿verdad? No puede empatar, como en el fútbol, por ejemplo. Pero, en cambio, en la mediación del conflicto es un ganar-ganar, ¿verdad? ¿Qué sucede con la justicia tradicional? Es sumamente onerosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no quiero decir que estoy viejo. Yo me considero muy joven y en teoría sabio, ¿verdad? Pero en una justicia tradicional es sumamente oneroso. El costo de un proceso judicial es sumamente oneroso. Aparte, la cantidad de años que dura un proceso judicial es exorbitante, ¿verdad? Como hay procesos que pueden durar 2 años, 3, 4, 5 años, puede ser que existan procesos que duren 12, 20 años. Y les voy a contar una anécdota. En la universidad donde yo estudié, yo tuve un profesor de derecho penal, tuve uno de derecho penal y otro de derecho laboral, que más o menos él nos indicaba en la universidad hace, que en el año 96, una cosa así, que la vida útil de un abogado son 2 procesos judiciales, llegando hasta casación. ¿Por qué? Porque en aquella época, hace tantos años, los procesos duraban 8, 10, 12 años. Imagínense ahora
con la pandemia, con todas estas, digámoslo de alguna forma, yo lo comparo con el sistema de salud pública, que en Costa Rica existe lo que son las listas de espera. Bueno, la materia judicial existe la mora judicial. Entonces, si antes, por ejemplo, acudían a los tribunales de justicia, un ejemplo, 500 personas, hoy en día acceden a los tribunales de justicia 5.500 personas. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Propiamente. En otro aspecto que es una ventaja de la justicia, de los procesos del RAC, es de que en la justicia tradicional es forzoso, mientras en una negociación, en una mediación, es totalmente voluntario. La justicia tradicional es heterocompositivo, en cambio en la mediación es autocompositivo. En cuanto a la escala del conflicto, resuelve la causa del conflicto, restaura y sana los métodos RAC. Dentro de la justicia tradicional es excluyente, mientras en cambio en la mediación es inclusivo. La justicia tradicional es lenta, como ya les he mencionado, mientras que la mediación es sumamente ágil. Y dentro de la justicia tradicional se tiene que someter a la persona o a las partes a una norma o principio preestablecido, mientras, en cambio, en la mediación del conflicto no se somete a nadie a norma o a principio, ¿verdad? En cuanto a los principios de la mediación de conflictos, bueno, como ya les mencioné, es voluntario. Lo que se discuta en el abordaje de conflictos es confidencial, y si no lo saben, bueno, se tiene que indicar que es confidencial, es flexible, tiene la celeridad para alcanzar la justicia pronta y cumplida de la que les hablaba al inicio. Se tiene que dar un consentimiento informado propiamente en la toma de acuerdos, ¿verdad? ¿Esto en qué consiste? En que las partes aprueban de que todo lo que se vaya a discutir entre ellos va a tener los alcances de una sentencia judicial y deben aceptarla. Y es una participación protagónica de las partes. ¿Por qué razón? Porque aquí, nótese incluso, por ejemplo, que las partes propiamente son las que van a decidir entre ellas qué es lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Incluso puede que no sea ni necesario contar con un abogado, ¿verdad? Entonces, esto para las partes, igualmente es sumamente barato, ¿verdad? ¿Qué se consigue con la mediación de conflictos? Bueno, se toma como un punto de partida en donde el conflicto en sí no es ni bueno ni malo, sino que el conflicto simplemente es. El conflicto existe. ¿Qué sucede? Que al existir este conflicto, eso es lo que motiva al ser humano a realizar un cambio que ayuda a la humanidad a evolucionar, y por ello el mediador lo ve como una oportunidad para las partes de avanzar y crecer juntos, teniendo al mediador como un guía y acompañante en ese camino. Esto propiamente, lo que les acabo de mencionar, es más que todo como lo que se encuentra regulado, de que ustedes tengan una idea de lo que es un abordaje de conflictos en cuanto a una mediación. Pero les voy a hablar algo que es lo que más eventualmente les podría interesar. Por ejemplo, nosotros acá en Ciprosimeca, afortunadamente nos hemos distinguido de que nuestros afiliados nos llaman para cualquier situación en los centros de trabajo. Entonces tenemos que llegar a una negociación, por ejemplo, con las jefaturas, con las direcciones médicas. Entonces, esta negociación o esta mediación con las direcciones médicas, por ejemplo, no consiste propiamente en que nosotros como sindicato vamos a suplantar
a la autoridad administrativa, en este caso la caja. ¿Por qué les digo esto? Porque en ocasiones sucede que, por ejemplo, nos piden un criterio X sobre algún problema en particular. Resulta que la parte o el afiliado considera o cree de que nosotros, a la hora de realizar algún criterio, la jefatura va a estar obligada a realizar lo que dice ese criterio legal. O la dirección médica está obligada a realizar lo que diga determinado criterio legal. Las cosas, desafortunadamente, porque hay que decirlo, no son así. ¿Que por qué? Nosotros como CIPROS-IMECA, incluso los comités ejecutivos locales, el Comité Ejecutivo Nacional, nosotros como asesores legales del sindicato, lo que buscamos es mediar en determinado conflicto para que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio y que su entorno laboral no sea o no se complique propiamente. ¿Me explico? Entonces, les voy a poner a manera de ejemplo y voy a traer a colación un caso reciente, sin indicar de qué centro de trabajo me refiero. Por ejemplo, en determinado momento se solicita el abordaje de un conflicto determinado ante la dirección médica. La dirección médica, dentro de su ajetreada agenda, nos da la cita, ¿verdad? Para que podamos reunirnos. Ahora, debo decirlo, afortunadamente, bueno, lo paso a decir de otra forma para que no me malinterpreten. Si la pandemia no se hubiera dado, no estaríamos acostumbrados a realizar este tipo de situaciones virtuales. Entonces, en razón de que la pandemia ocurrió, nos arrojó una gama de posibilidades en donde podemos reunirnos como el día de hoy de forma virtual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aclarando eso, vuelvo al ejemplo que les estaba mencionando. Entonces, esta dirección médica nos concede la oportunidad de reunirnos. Nos reunimos, en algunas ocasiones ha sido presencial, en otras ha sido virtual, y por ejemplo, se presentan varios temas en particular de ciertos afiliados, por ejemplo, o de un grupo en común que puede o no puede tener algún inconveniente dentro de su entorno laboral. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros hacemos las veces, en mi caso particular, por ejemplo, yo voy mencionando punto por punto, le expreso a la dirección médica, ok, tenemos un problema con esto, esto, esto y esto. Él se le toma la palabra, él nos indica su punto de vista, la parte contraria, ¿verdad? En este caso, puede que sea un afiliado, puede que sea un comité ejecutivo local, da su versión de los hechos y entonces, entre ambas partes, estando el suscrito, en este caso como mediador, y digámoslo de alguna forma, llevo la batuta de la reunión, se llega a un alcance en donde las partes se logran poner de acuerdo y entonces, ¿qué sucede? Vamos tomando nota de todo lo acontecido dentro de la reunión y al fin y al cabo logramos de que las partes que estuvimos presentes en la reunión, tanto mi persona como asesor legal de CIPROS-IMECA, en este caso como mediador, con la dirección médica, con el trabajador, nos logramos poner de acuerdo, firmamos un acta de acuerdos y listo. Esa situación, por ejemplo, antes de la promulgación de la ley 7727, de innecesariamente pudimos haberlo llevado a estrados judiciales. Sin embargo, ante este ejemplo que yo les comento, no fue necesario llegar a estrados judiciales, sino que
los alcances o lo que se logró como acuerdo, se logró en una reunión de hora y media, 2 horas si acaso, y donde se tocaron 10, 15 temas y se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. ¿Me explico? Entonces, todos este tipo de situaciones tenemos que como que meternos en el cassette, digámoslo de alguna forma. Ya cassette no, porque de eso era en mi época, pero en la nube o en el drive, ¿verdad? En donde uno se encuentre acostumbrado propiamente a llegar a alcanzar acuerdos que puedan ponerle término a una mediación, a un conflicto determinado, y entonces de lograr el cometido. ¿Y qué pasa? Con toda esta situación, y discúlpenme que me refiera nuevamente a la pandemia, pero esa situación como tal, me parece a mí que a todos nos cambió la vida, ¿verdad? A algunos nos afectó más que a otros puede que haya surgido alguna oportunidad de negocio incluso, por ejemplo, pero son situaciones de situaciones que lo que era el mundo, lo que era Costa Rica hoy, hace 3 años, ya no lo es hoy, ¿verdad? Entonces, toda esta situación, yo creo que a la persona que eventualmente pudiera tener un conflicto, le llega a solucionar su vida, porque a veces nos preocupamos de que nos den la razón en alguna situación, cuando lo importante no es tener la razón, sino llegar a una paz laboral, paz familiar, paz interna, en donde nuestros conflictos o lo que creímos en algún momento que era un conflicto con otra parte, podamos solventarlo de esta forma que les menciono, ¿verdad? Esa sería mi participación el día de hoy.